Hola a todos y bienvenidos de nuevo a El Canal del Misterio. Hoy nos adentramos en un territorio especialmente inquietante, uno que mezcla la inocencia de la infancia con el terror más puro y real. Vamos a explorar algunos de los dibujos infantiles más escalofriantes, pero no solo por lo que muestran, sino por las siniestras historias que esconden detrás. A lo largo de los años, he recibido innumerables correos de ustedes con experiencias y dibujos que desafían toda explicación, y hoy he recopilado algunos de los más impactantes. Así que prepárense, porque lo que están a punto de ver y oír podría cambiar para siempre la forma en que ven los garabatos de un niño. Y les aseguro, quédense hasta el final, porque las revelaciones que les esperan les helarán la sangre. Comenzamos nuestro viaje en el año 2012, con este dibujo hecho por un pequeño de tan solo 6 años. La imagen fue encontrada en su habitación por su hermana mayor, Teresa, quien en ese momento tenía 14 años y fue ella quien me envió esta historia. Aterrada, corrió a enseñársela a sus padres. En el dibujo se puede ver a la familia reunida en la mesa durante la cena, con el trazo torpe y adorable propio de un niño de su edad. La razón por la que Teresa se alarmó es que, aunque podía reconocer a todos los miembros de su familia, incluso al perro y al gato, había una figura que no encajaba, una que le provocó un escalofrío inmediato. Era un hombre sentado en el suelo, casi escondido detrás de la mesa. Cuando Teresa le preguntó a su hermanito quién era ese hombre, el pequeño se encogía de hombros y, con una seriedad impropia de su edad, susurraba que no tenía permiso para decirlo. Como pueden ver, el hombre del dibujo viste completamente de negro y tiene el pelo rizado de un color castaño rojizo. Ante la negativa de su hermano a dar explicaciones, Teresa, pensando que quizás se trataba de un amigo imaginario o un juego de niños sobre fantasmas, decidió que sus padres debían saberlo. Esa misma noche, durante la cena, los padres confrontaron al pequeño, preguntándole directamente por la identidad del hombre en su dibujo. El niño simplemente hizo un puchero, cruzó los brazos y se encogió de hombros. Repitió este gesto cada vez que le insistían, y la respuesta más detallada que lograron fue un terco «No puedo contarlo». El padre, en particular, no le dio mayor importancia, pensando que era solo la imaginación desbordante de un niño de 6 años, capaz de inventar cualquier historia loca para acompañar sus dibujos. Teresa a menudo se quedaba a cargo de su hermano cuando sus padres no estaban en casa. Un día, mientras lo cuidaba, escuchó a su hermano hablando con alguien en su habitación. Al acercarse en silencio, lo encontró en el suelo, jugando con sus coches de juguete, aparentemente hablando solo, como hacen tantos niños. Teresa le preguntó si hablaba con alguien. Él la miró, y de nuevo, ese puchero y ese encogerse de hombros. Fue entonces cuando Teresa notó algo extraño en el suelo, unos caramelos con sabor a manzana verde, de una marca que estaba segura de que su madre jamás había comprado. Le preguntó de dónde los había sacado, pero el niño la ignoró por completo, volviendo a concentrarse en su juego. Teresa recogió los caramelos, lo que provocó la ira de su hermano, quien gritó «¡Devuélvemelos!». Ella esperó a que sus padres regresaran a casa para preguntarles si alguno de ellos había comprado esos dulces tan peculiares. La respuesta fue un no rotundo. Dado que el niño solo tenía 6 años y estaban en vacaciones de verano, la posibilidad de que los hubiera conseguido en el colegio
era nula. La aparición de esos caramelos en su habitación se convirtió de repente en una seria preocupación. A pesar de ser regañado e interrogado por sus padres sobre su procedencia, el niño mantuvo su rostro enfadado y su silencio desafiante. Su padre, harto de la situación, lo castigó en su habitación hasta que decidiera responder. La familia, ahora presa del pánico, registró cada rincón del cuarto, los armarios debajo de la cama, incluso los armarios de fuera. La aterradora idea de que alguien pudiera estar escondido dentro de la casa quedó, para su alivio, descartada. Esa misma noche del castigo, Teresa, con el corazón en un puño, decidió no acostarse en su cama, sino sentarse en el suelo, pegada a la puerta de su dormitorio, para poder escuchar cualquier ruido proveniente de la habitación de al lado. Y, efectivamente, mucho después de la hora de dormir de su hermano, escuchó el murmullo de una conversación. Se levantó de un salto, corrió hacia la habitación de su hermano, abrió la puerta de golpe y la escena que presenció le heló la sangre. Su pequeño hermano de 6 años estaba de pie junto a la ventana abierta, hablando con un hombre que parecía estar a punto de trepar para entrar en la habitación. Teresa lanzó un grito desgarrador llamando a sus padres, lo que provocó que el hombre en la ventana huyera despavorido hacia la oscuridad, mientras su hermano rompía a llorar desconsoladamente. Cuando Teresa, temblando, les contó a sus padres lo que acababa de ver, llamaron a la policía de inmediato. El niño seguía negándose a hablar, pero con la presencia de los agentes finalmente se derrumbó. Confesó que su amigo le había dicho que no le contara a nadie sobre él, o ya no podría volver a jugar. Cuando le preguntaron el nombre o la edad de su amigo, el niño dijo que no lo sabía. Cuando le preguntaron qué hacían juntos, contó que el hombre le traía aperitivos y caramelos y simplemente jugaban con sus juguetes. Y cuando le preguntaron cómo se habían conocido, la verdad más aterradora salió a la luz. Se encontraron un día frente a la casa, cuando el hombre se detuvo con su bicicleta y le ofreció un caramelo. Después de prometerle que volvería con más dulces y sorpresas, el hermano de Teresa, en su inocencia, le señaló cuál era la ventana de su dormitorio. Y fue así como empezó todo. Esta historia me la enviaron en el ya lejano 2015 y la protagonista es una madre con 2 hijos, un pequeño de 6 años al que llamaremos Mateo y su hermana de 8. Casi todas las noches, en ese silencio profundo que va de la medianoche a las 5 de la mañana, el pequeño Mateo corría al cuarto de sus padres llorando desconsoladamente. Estaba aterrorizado porque, según él, alguien o algo estaba dentro de su habitación, justo a los pies de su cama. Mateo insistía en que cada noche esa persona o esa cosa salía de su armario, se deslizaba hasta el mismo punto a los pies de su cama y simplemente se quedaba allí, inmóvil, observándolo en la oscuridad. Las primeras veces, sus padres, como es natural, revisaban la habitación para tranquilizarlo. Y siempre encontraban la puerta del armario abierta.
Cuando le preguntaban por qué la puerta estaba abierta si se suponía que debía estar cerrada, él respondía con una lógica infantil y escalofriante. Era la prueba de que no mentía, la prueba de que esa cosa realmente había salido de allí. Cada vez que le mostraban que el armario estaba completamente vacío, el pequeño parecía calmarse y volvía a su cama a dormir. Curiosamente, su hermana mayor nunca experimentó nada parecido, lo que hacía la situación aún más extraña. La situación se volvió tan tensa que durante algunas noches le permitieron dormir en el suelo de su habitación con una manta y una almohada. Pero esto no podía ser una solución permanente. Así que, una tarde, ya un poco desesperados y decididos a llegar al fondo del asunto, le pidieron una última cosa. Le pidieron que dibujara aquello que veía a los pies de su cama. Lo que Mateo dibujó le heló la sangre. En el papel había una figura que recordaba a algo salido de una película de terror, una imagen que podría provocarle pesadillas al más valiente de los adultos. Imagínense a un niño de 6 años. Pero había algo más. En el dibujo también se apreciaba una silueta en la ventana. Cuando le preguntaron sobre esto, Mateo dijo con total naturalidad que a veces, cuando no estaba a los pies de su cama, lo veía asomado en la ventana. La solución de los padres fue drástica e inmediata. Trasladaron la cama de Mateo a la habitación de invitados, al otro lado del pasillo, una habitación que, crucialmente, no tenía armarios grandes. La madre, quien me envió esta historia, confesó que incluso hoy no puede evitar sentir un escalofrío al recordar ese dibujo y las noches en que su hijo llegaba llorando a su cuarto en mitad de la madrugada. Este tercer y último caso es distinto, porque no se trata solo de dibujos, sino también de escritos, y en total eran 3 páginas. Todo fue descubierto por la nueva niñera de un niño de 11 años llamado Rocco, en Ottawa, Canadá. La niñera, a la que llamaré Alisa, fue contratada para quedarse con él durante una semana mientras los padres estaban fuera. Según Alisa, Rocco era un niño muy callado, siempre apartado, que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Solo salía para coger comida de la nevera o para bajar al sótano a jugar videojuegos. Ella intentó acercarse a él el primer día, pero pronto se dio cuenta de que o bien no le agradaba o simplemente era un niño con una personalidad extrañamente fría. Así que Alisa terminó pasando la mayor parte de sus horas haciendo trabajos escolares y viendo películas. Lo único que sabía de él era su obsesión con las armas de juguete. Había pistolas de todo tipo por toda la casa, desde Nerf, pasando por Airsoft, hasta imitaciones de distintos modelos. Pero Alisa nunca había entrado a su cuarto. Una noche, mientras tenía problemas para dormir, escuchó a Rocco entrar a la habitación donde ella dormía. Él se quedó de pie en el umbral de la puerta, sin decir nada. Alisa se incorporó y preguntó: «¿Rocco, pasa algo?». Sin responder, él cerró la puerta de golpe y salió corriendo. Al día siguiente, Alisa decidió entrar en el cuarto de Rocco por primera vez, aprovechando que estaba en el sótano con los videojuegos. El cuarto estaba en penumbra y en el suelo había papeles esparcidos por todas partes. Uno de los primeros que llamó su atención era un dibujo de una pistola.
Nada demasiado alarmante, simplemente otra muestra de su fijación con las armas. Pero al seguir revisando, encontró algo mucho más inquietante: un cuadernillo improvisado, 4 hojas engrampadas que parecían un pequeño libro. La primera página era una especie de portada con un título escrito en letras torcidas: La niñera. De inmediato, Alyssa sintió un escalofrío al pensar que podía estar hablando de ella. No quiso quedarse mucho tiempo allí para que Rocco no la sorprendiera, así que tomó fotos con su móvil de cada página y salió del cuarto para leerlo después. En la segunda página estaba escrito: Era un día normal en casa cuando mamá y papá trajeron a la niñera por primera vez. Hay algo en ella que odio. Creo que es lo fea que es. Es una empollona horrible. No la quiero en la casa. No sé por qué mis padres la contrataron. Creo que voy a tener que acabar con ella. El dibujo mostraba a Alyssa sentada en el sofá con el móvil, mientras Rocco la observaba desde la puerta. La tercera página decía: Es el tercer día y todavía sigue aquí. Mis padres piensan que soy un bebé o algo, que necesita una niñera molesta, fea, que se come toda nuestra comida y bebidas. El dibujo representaba a Rocco cogiendo un cuchillo de cocina, mientras Alyssa estaba distraída frente a la nevera. La última página fue la peor. Decía: Me pilló entrando a su cuarto. Tengo que ser más silencioso la próxima vez. La ilustración mostraba a Alyssa durmiendo en su cama, mientras Rocco estaba detrás de ella sosteniendo un cuchillo escondido. El mensaje era claro, demasiado claro. Cuando Alyssa volvió al cuarto de Rocco para asegurarse, encontró efectivamente un pequeño cuchillo de cocina en su mesilla de noche. De inmediato hizo fotos de todo y se las envió a los padres de Rocco, llamándolos enseguida. Al principio, ellos trataron de convencerla de que seguramente solo era una broma macabra, pero terminaron aceptando que su hijo podía tener intenciones peligrosas. Decidieron que la abuela de Rocco se hiciera cargo de él ese mismo día. Alyssa se marchó de la casa sin avisar a la policía ni a otras autoridades. Esa misma noche recibió el pago acordado por las 2 semanas, escuchó las disculpas de los padres y, antes de irse, les recomendó con toda seriedad que buscaran ayuda profesional para su hijo. Si esta historia te dejó pensando en lo perturbador que puede ser lo que se esconde en la mente de un niño, no olvides darle like a este video, suscribirte a el canal del misterio, compartirlo con tus amigos y dejar tu opinión en los comentarios.